Entre los árboles del parque, el millonario empujaba la silla de ruedas de su hijo con una expresión de amargura grabada en su rostro como una cicatriz, cuando algo inesperado captó su mirada. Una pequeña vestida con una bata médica desgastada y manchada, los observaba con determinación. Sintiéndose retado, se aproximó y la desafió. «Sánalo si eres tan capaz». Sin imaginar que ese momento alteraría el curso de su existencia para siempre. Lo que parecía ser una mañana ordinaria en el parque se sentía impregnada de vacío. Ricardo, un prominente empresario millonario, conducía la silla de ruedas de su hijo, con gestos mecánicos sin apuro, como quien ha perdido toda esperanza en el tiempo. Su traje negro impecable contrastaba con el agotamiento que reflejaban sus ojos. Delante Mateo, su hijo, permanecía silencioso con las manos sobre sus piernas y la mirada hacia abajo. El pequeño de cabellos dorados y tez clara llevaba tiempo sin pronunciar palabra. Acababan de salir de otra consulta médica, otro consultorio estéril, otro especialista que solo podía decir desconcertado: «No hay razón médica para esta parálisis». El silencio entre padre e hijo ya no era una opción. Se había convertido en su único medio de comunicación desde la tragedia. Hace un año, Clara, la madre de Mateo, falleció en un terrible accidente de auto. Fue un impacto devastador. Mateo iba en el asiento trasero. Ricardo conducía con Clara a su lado. Al final solo quedaron cristales rotos, luces de emergencia, lamentos sofocados y un profundo vacío. Ricardo sobrevivió con lesiones menores. Mateo también. La parálisis no fue consecuencia directa del accidente. Por días el niño caminaba normalmente, aunque en silencio cabizbajo, hasta que una semana después dejó de caminar como si algo dentro de él se hubiera apagado. Desde entonces nadie había podido explicar. La brisa del parque acariciaba suavemente, pero no lograba aliviar el peso invisible que flotaba entre ellos. Las risas distantes de los niños jugando en el césped parecían provenir de otra dimensión. Mateo mantenía su mirada fija en el suelo, evitando cualquier interacción. Ricardo, por su parte, empujaba la silla con determinación mecánica sin rumbo definido. El camino hacia el automóvil habría sido directo si no fuera por aquella presencia inesperada. En medio del sendero, frente a una hilera de árboles frondosos, una niña los contemplaba. Era menuda, delgada, vestida con una bata blanca improvisada y un estetoscopio colgando de su cuello. Sus zapatos deportivos estaban manchados, su cabello recogido en trenzas adornadas con lazos multicolores, y a pesar de su apariencia frágil, su mirada transmitía una fortaleza inquebrantable. Permanecía inmóvil observándolos como si conociera sus historias al detalle. Ricardo lo notó, detuvo la silla y entrecerró los ojos con recelo. Había algo desafiante en esa mirada penetrante que lo perturbó, como si alguien hubiera invadido su espacio emocional. Alternó la mirada entre su hijo y la niña. «¿Y esto qué significa?», masculló. Avanzó con Mateo hacia ella y al aproximarse arqueó una ceja con evidente sarcasmo. «Mira esto, Mateo, una doctora de juguete». Se inclinó con una sonrisa burlona. «Adelante, doctora, cúralo si eres tan competente». La pequeña dio un paso al frente. No llevaba zapatos. Su mirada permanecía firme e inquebrantable. «Me llamo Francisca», pronunció con serenidad. «Soy médica de sentimientos». Ricardo soltó una risa áspera. «Ah, perfecto, justo lo que necesitábamos», espetó incorporándose. Pero Francisca, ignorando el sarcasmo, se acercó a Mateo y se arrodilló con delicadeza. En silencio comenzó a examinarlo con movimientos suaves. Tocó sus tobillos, sus rodillas, movió sus pies con cuidado. El niño permaneció inmóvil, pero no mostró incomodidad. Era como si ese contacto hubiera penetrado una barrera que nadie más había logrado traspasar. Después de un momento de silencio contemplativo, Francisca miró directamente a los ojos de Mateo. En su mirada había una mezcla de compasión y entendimiento profundo. «Tu cuerpo está en perfectas condiciones», pronunció con voz serena. «Pero hay algo que pesa mucho en tu corazón y en tu mente». Ricardo se giró bruscamente, como si aquellas palabras hubieran tocado una fibra sensible. Francisca, bajando aún más la voz, se dirigió directamente al niño. «Hay algo que te lastima por dentro»,
algo que no has podido compartir con nadie. Mateo permaneció quieto mientras sus ojos comenzaban a brillar con lágrimas contenidas. Tomó aire profundamente y susurró. Fue cuando ocurrió el accidente. Mamá. Intentó continuar, pero antes de que pudiera completar la frase, la voz de Ricardo atravesó el aire como un cuchillo afilado. No sucedió nada. Con movimientos tensos, agarró los mangos de la silla de ruedas y la giró violentamente. Se acabó esta farsa. Gracias por el espectáculo. Sus palabras cayeron como un golpe seco, y antes de que Francisca pudiera agregar algo más, Ricardo ya empujaba a Mateo lejos de allí, con pasos acelerados, su rostro endurecido como crack. Mateo no volteó, pero la pequeña sí. Permaneció allí de pie en silencio. Sus ojos, sin embargo, revelaban que había percibido mucho más de lo expresado. Y en ese preciso instante, aún sin palabras, decidió que esto no terminaría así. Esa noche, el silencio en la habitación era más espeso que nunca. Mateo permanecía sentado en su cama inmóvil, con la mirada perdida hacia la ventana. La imagen de la niña en el parque persistía en su mente. Francisca, su voz dulce pero firme, resonaba en su memoria. Tu corazón y tu mente están cargando algo muy pesado. Era peculiar. Nadie había preguntado eso antes. Ningún doctor, ningún terapeuta, ni siquiera su padre. Todos lo miraban como un enigma sin resolver. Pero Francisca, ella lo miró como si lo conociera desde siempre, como si ella también llevara su propia carga. El reloj de pared marcó las 3 de la madrugada. Mateo permanecía despierto, incapaz de conciliar el sueño. Aunque su cuerpo yacía inmóvil, su interior era un torbellino de emociones. Los recuerdos de su madre lo asaltaban, especialmente aquel último momento cuando ella sostenía su mano en el automóvil segundos antes del impacto. La actitud de su padre también lo atormentaba, la manera en que evitaba cualquier mención de aquel fatídico día. Sus pensamientos volvían constantemente al momento truncado con Francisca, cuando intentó revelar lo que llevaba dentro. No pasó nada. Esas palabras resonaban en su mente como un eco interminable. Deseaba gritar, liberar su verdad, pero su voz se desvanecía antes de materializarse. Sin embargo, por primera vez en mucho tiempo sentía algo diferente despertar en su interior, una especie de valor silencioso. La mañana siguiente, con los primeros rayos del sol, Mateo llamó al chofer de la casa con un gesto tímido. Con voz apenas audible, casi avergonzada, murmuró: «Necesito ir al parque ahora». El hombre vaciló mirándolo como si acabara de escuchar algo fuera de lo común. El señor no había mencionado nada al respecto. Mateo sostuvo su mirada con determinación. «Por favor, solo llévame». El chofer, tras un suspiro y una mirada cautelosa alrededor, finalmente accedió. Acomodó al niño en la silla con delicadeza, aseguró el cinturón y emprendieron el viaje. Durante el trayecto, Mateo permaneció en silencio, pero sus ojos escrutaban cada detalle. Sabía exactamente su destino. Este reencuentro no era un simple deseo, era una necesidad vital. Al llegar al parque, divisó a Francisca en el mismo banco de madera con su bata algo sucia, escribiendo en un pequeño cuaderno. Ella lo avistó desde lejos y sonrió, manteniéndose en su lugar. Esperó a que se acercara. Mateo pidió al chofer unos minutos a solas. Cuando el hombre se alejó, Francisca se levantó, caminó hacia él y se arrodilló frente a su silla. «Pensé que no volvería a verte», expresó ella. Mateo bajó la mirada. «Ayer quería hablar, pero mi papá no me dejó». Francisca asintió comprensivamente. «¿Aún deseas contarme?» Él tomó una profunda respiración antes de comenzar. «Ocurrió en el automóvil el día del accidente», explicó con voz temblorosa. Estaban en medio de una discusión. Mamá gritaba intensamente. Papá también. Yo permanecía en el asiento trasero aterrorizado. No lograba comprender la situación. Solo conservo el recuerdo de mamá sollozando, suplicándole que parara. Entonces el vehículo dio un giro brusco. Cerré mis ojos. Percibí el sonido del metanfetamina quebrándose, el aroma penetrante de la gasolina, y su cuerpo quedó inerte junto a mí. Intenté gritar, pero no obtuve respuesta. Francisca escuchaba atentamente con lágrimas contenidas en sus ojos.
Bruno prosiguió y ahora el sufrimiento desgarraba cada palabra. Después de aquello, mi padre se transformó. Se convirtió en alguien completamente diferente. Jamás volvió a mencionarla ni me permitió hacerlo. Cuando intentaba recordarla, él insistía en que era pasado. Al verme llorar me ordenaba detenerme. Contén eso. Los hombres deben ser fuertes. Repetía. Siempre invariablemente. La voz de Bruno comenzó a quebrarse. Una vez me encontraba solo en mi habitación. Había descubierto una fotografía de mamá oculta en el cajón. La abracé y lloré silenciosamente para que nadie me escuchara. Pero él entró, me descubrió con la foto, la arrebató de mis manos, la destruyó por completo, destrozó el marco, desgarró todas sus cartas. Afirmó que eso era señal de debilidad, que no debíamos mirar atrás. Bruno se detuvo. Su mentón temblaba, sus ojos enrojecidos. Al día siguiente, mis piernas simplemente dejaron de responder. Ya no podía ponerme de pie. No había dolor, simplemente desaparecieron como si mi cuerpo se hubiera rendido conmigo. Francisca, mientras lágrimas discretas rodaban por sus mejillas, colocó su mano sobre el hombro de él. Ahora comprendo, susurró con dulzura. Tu cuerpo se paralizó porque tu corazón ya no podía soportar más. Y en ese momento Bruno inclinó su cabeza no por vergüenza, sino por un profundo alivio. Como si finalmente alguien hubiera encontrado las palabras precisas para describir ese dolor que él había estado intentando sofocar durante tanto tiempo. Se produjo un breve instante de silencio entre ambos, permaneciendo inmóviles. La pequeña arrodillada, el niño inmóvil, pero por primera vez unidos por algo intangible y auténtico. Bruno, con la emoción aún vibrando en su voz, levantó la mirada hacia ella y murmuró: «¿Verdad que no soy débil?». Francisca le dedicó una sonrisa cálida. «Eres uno de los niños más valientes que he conocido jamás». El ambiente parecía más ligero, ahora la pesada carga en su pecho comenzaba a aligerarse. Y sin percatarse, Bruno comenzó a respirar de una manera diferente. Francisca permaneció de rodillas unos momentos más, manteniendo su mano sobre el hombro de Bruno como si ese contacto silencioso pudiera resguardarlo internamente. El niño respiraba pausadamente, con los ojos cristalinos y el rostro enrojecido por el esfuerzo de haberse sincerado. Ella lo observaba con una mezcla de compasión y determinación. «Bruno, si me lo permites, quisiera ayudarte». Él la miró con asombro. «¿Ayudar? ¿De qué manera?». Ella reflexionó brevemente antes de sonreír con gentileza. «A veces el simple hecho de reconocer dónde reside el dolor es el primer paso hacia la sanación». Bruno vaciló momentáneamente, pero finalmente asintió. El trayecto de regreso a la mansión transcurrió en un silencio distinto al de la ida al parque. Ya no era ese silencio asfixiante de emociones reprimidas, sino el silencio expectante que precede a la transformación, como el aire antes de una tormenta renovadora. El chófer se sorprendió al ver a la niña, pero Bruno declaró firmemente: «Es mi amiga, viene conmigo». Su tono no dejaba lugar a cuestionamientos. El portón de hierro se abrió con lentitud, revelando los jardines perfectamente mantenidos, el mármol resplandeciente bajo el sol, los automóviles dispuestos en la cochera, cual trofeos. Francisca observó el entorno con atención. El lugar desprendía un aroma a limpieza ciertamente, pero carecía de la calidez de un verdadero hogar. Era una residencia hermosa, pero desprovista de espíritu. Gonzalo se encontraba en la biblioteca cuando percibió el sonido de la puerta al abrirse. El crujido de las bisagras se propagó por la escalera como un presagio. Al aparecer en el vestíbulo y encontrar a la niña en bata junto a su hijo, su semblante se transformó instantáneamente en uno de desconfianza. «¿Qué hace esta niña aquí?», inquirió con un tono de incredulidad teñido de sarcasmo. Bruno permaneció en silencio. Francisca avanzó un paso mirándolo con deferencia. «Disculpe la intrusión, solo deseaba conversar. Le aseguro que no pretendo importunar». El hombre cruzó los brazos. «Conversar conmigo. ¿Qué clase de diálogo puede tener una pequeña terapeuta con un adulto?». Ella intentó mantener un tono suave. «Quizás usted también guarda algo en su interior».
Y cuando guardamos algo durante mucho tiempo, suele transformarse en sufrimiento. Gonzalo esbozó una sonrisa lateral, pero era gélida. Sufrimiento. ¿Quién sugiere que yo sufro? Ahora me vas a diagnosticar, doctorcita. Eso es. El sarcasmo fluía de su voz como ponzoña contenida. Francisca mantuvo la serenidad. No vine a diagnosticar. Solo pensé que si Bruno siente tanto dolor, quizás usted también. Él emitió una risa breve e impaciente. No sabes absolutamente nada sobre mí, y francamente estás sobrepasando límites. Bruno observaba callado, visiblemente tenso. Francisca miró nuevamente a Gonzalo, esta vez, con mayor sutileza. Solo deseo ayudar. Le prometo que no vine a juzgar ni a señalar nada. Simplemente sentí que tal vez necesitaba a alguien que lo escuchara. Gonzalo entonces desvió la mirada. Su irritación era evidente. Escuchar, niña, lo que necesito es que abandones mi casa ahora mismo. Ve a jugar a la doctora a otra parte. Su tono era tajante, definitivo. Francisca guardó silencio unos instantes. Sus ojos se posaron brevemente en Bruno. Luego volvieron al padre. Ella avanzó 2 pasos hacia la salida sin protestar ni rogar, pero se detuvo antes de tocar el picaporte. Se giró pausadamente con una mirada penetrante y pronunció con una serenidad que pareció detener el tiempo en la habitación. Mientras no enfrente sus propios demonios, estos continuarán persiguiendo a su hijo. Un silencio sepulcral invadió el espacio. Gonzalo quedó paralizado. Bruno cerró los ojos brevemente, como quien comprende que se ha revelado una verdad profunda, aunque indefinible en ese momento. La puerta se cerró tras Francisca con un sonido seco. Gonzalo permaneció estático con la mirada perdida durante varios segundos. Las palabras de la niña resonaban como un eco persistente en su interior, reverberando por los corredores de la casa, y más dolorosamente por los laberintos que él mismo había construido en su mente. El silencio que envolvía la casa esa noche era diferente. No era el silencio cotidiano, sino el presagio de algo que estaba por quebrarse. Gonzalo deambulaba por los pasillos sombríos de la mansión, como un espectro errante, descalzo con la camisa desabrochada y el rostro surcado por el agotamiento. Una opresión persistente le atenazaba el estómago. Subía y descendía las escaleras sin rumbo. Se detenía ante puertas cerradas. Posaba sus manos sobre las paredes como buscando algo que sabía inalcanzable. Las palabras de la niña golpeaban su conciencia sin piedad. Mientras no enfrente sus propios demonios, estos continuarán persiguiendo a su hijo. Gonzalo ingresó en la antigua recámara matrimonial, el espacio donde Mariana solía recostarse a leer, mientras él atendía llamadas telefónicas. El mismo lugar donde ella dejaba notas amorosas, adheridas al espejo. Todo permanecía ahora inmutable, gélido, pulcro, desocupado. Se sentó en el borde del lecho y agachó la cabeza. Por primera vez en mucho tiempo su coraza se quebró. Las lágrimas brotaron sin contención, espesas, silenciosas. Apretó los ojos con fuerza, ocultando el rostro entre sus manos. La realidad era que nunca había llorado verdaderamente por todo aquello. Jamás se lo había permitido. Era más sencillo esconderse tras una máscara de indiferencia. Más fácil fingir que todo marchaba perfectamente. Al fin había comprendido el impacto devastador de su comportamiento hacia su hijo. La culpa le carcomía el alma como un fuego interno. Ya no podía seguir huyendo. Los primeros rayos del alba apenas teñían el cielo cuando Gonzalo llegó al parque. Se veía diferente, despojado de su habitual armadura corporativa, sin traje, sin reloj, sin la urgencia que siempre lo acompañaba. Solo él y el peso insoportable de su conciencia. Sus ojos reflejaban el cansancio de una noche en vela, su rostro marcado por el insomnio y el remordimiento. Francisca permanecía sentada en un banco, absorta en sus dibujos. Al notar su presencia, mantuvo su característica serenidad sin alterarse. Se sentó junto a ella, guardando un silencio momentáneo. Luego tomó una profunda respiración, como quien se prepara para liberar una carga abrumadora. «Tenías razón», murmuró con voz quebrada. «Mi hijo carga con los fantasmas que yo me negué a enfrentar». Francisca cerró su cuaderno con tranquilidad y lo guardó en el bolsillo de su bata.
Permaneció en silencio observándolo con atención. Gonzalo tragó con dificultad. Aquella noche fue una de las más terribles de mi existencia. Mariana y yo discutíamos en el auto por algo insignificante tan trivial que ni lo recuerdo. Aparté la mirada del camino por un instante. Solo un instante. Su voz se quebró. Cuando volví a mirar era demasiado tarde. El auto se descontroló. Todo se convirtió en caos, cristales rotos y gritos desesperados. Bajó la mirada, sus puños cerrados temblaban sobre sus rodillas. Al detenernos, ella yacía inmóvil y Bruno gritaba desde atrás llamándome. Francisca percibía la pesadez del ambiente, pero se mantuvo firme como un faro en la tormenta. Gonzalo continuó con lágrimas rodando por sus mejillas. Desde ese momento me perdí a mí mismo. No pude enfrentar su dolor porque reflejaba el mío propio. Cuando él lloraba veía el rostro sin vida de Mariana. Veía mi culpa reflejada en los ojos de mi hijo. Me estremecía. Entonces lo silencié. Le exigí contener el llanto. Le dije que un hombre debía ser fuerte. Le dije que las lágrimas no ayudaban, pero mentía. Simplemente deseaba que guardara silencio porque me resultaba insoportable escuchar su voz entre sollozos. Cada palabra suya destilaba un dolor crudo y penetrante. Un día lo encontré contemplando una fotografía de ella llorando silenciosamente. Se parecía tanto a ella, tan inocente. No pude resistirlo. Entré en su habitación, le arrebaté la foto y la destruí. Destrocé el portarretrato, rompí las cartas. Le grité que mostrar sentimientos era señal de debilidad. Pero la verdadera debilidad residía en mí mismo. Se pasó las manos por el rostro como intentando escapar de su propia piel. El día posterior él dejó de caminar. Y yo hice lo único que sabía hacer, lo arrastré de médico en médico, lo llevé a terapias y me mantuve en silencio. Como si el dinero pudiera sanar las heridas del alma. Francisca pestañeó pausadamente. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas, pero mantenían una serenidad profunda. «No eres un monstruo», pronunció finalmente. «Eres simplemente un hombre que perdió su razón de vivir y se extravió en el dolor». Gonzalo inclinó la cabeza lentamente, incapaz de sostener la mirada. Ella lo era todo. ¿Comprendes? Mariana era mi centro, mi equilibrio. Cuando partió me desmoroné por completo. Y en ese torbellino de dolor también alejé a Bruno. Su voz se desvaneció como una brisa. Ahora miro a mi hijo y veo las cicatrices que mis acciones le causaron, y no encuentro la manera de borrarlas. Se giró hacia la pequeña. ¿Cómo reparo este daño, Francisca? ¿Cómo recupero el amor de mi hijo? La niña extendió su mano y lo tocó con una valentía especial. No era la valentía que esconde el sufrimiento, sino aquella que lo abraza y lo comparte. Gonzalo la observó realmente, la observó por primera vez. Había algo en su mirada que inspiraba confianza. «Quiero intentar arreglarlo», confesó, «pero no sé cómo comenzar». Francisca sonrió. «Yo te ayudaré». Y en ese instante Gonzalo sintió que algo había cambiado. Sí, el dolor persistía, la herida seguía abierta, pero ya no enfrentaba todo en soledad. La mansión se percibía distinta aquella tarde, la misma estructura imponente, los mismos corredores silenciosos, pero algo en el ambiente estaba transformándose. Era como si las paredes habituadas al vacío ahora escucharan atentamente cada pisada que resonaba desde la entrada. Gonzalo y Francisca avanzaban juntos en silencio. Sostenía un pequeño sobre entre sus manos temblorosas como si fuera el tesoro más valioso del mundo, guardando en su interior los fragmentos cuidadosamente unidos de aquella fotografía que había destrozado meses atrás. En la imagen Mariana resplandecía con una sonrisa, mientras abrazaba a Bruno, quien permanecía de pie, riendo con los ojos cerrados, capturando un momento de felicidad pura. Al cruzar el umbral, Francisca dirigió su mirada hacia Gonzalo. «¿Prefieres que yo hable con él primero?» El hombre inhaló profundamente. «No, esto debo hacerlo yo mismo». Con una mirada comprensiva, ella asintió suavemente y lo acompañó por el corredor hasta la habitación de Bruno. La puerta estaba ligeramente abierta. El pequeño se encontraba apoyado contra la ventana como de costumbre, contemplando el exterior con esa mirada distante que se había vuelto tan familiar.
Sin embargo, algo había cambiado en ese silencio, quizás un destello de esperanza, o tal vez el peso del cansancio. Al escuchar los pasos aproximándose, Bruno giró lentamente la cabeza. Al encontrarse con su padre y la niña juntos, sus cejas se fruncieron levemente. Gonzalo se detuvo en el marco de la puerta. Su corazón latía tan intensamente que podía sentir los pulsos en su garganta. Tras un momento de vacilación atravesó el umbral avanzando hasta el centro de la habitación. Depositó el sobre el escritorio y luego, en un gesto casi ceremonial, se arrodilló frente a su hijo. Bruno abrió los ojos con asombro. Jamás había visto a su padre en semejante postura. Allí estaba Gonzalo de rodillas sobre la alfombra con los hombros caídos y los ojos anegados en lágrimas. «He venido a pedirte perdón, hijo». Su voz sonó firme pero quebrada. Bruno permaneció en silencio observándolo con una mezcla de temor y confusión, como si dudara de la realidad del momento. «Perdóname por todo», prosiguió Gonzalo. «Por silenciar tus gritos cuando necesitabas expresarte, por destruir lo único que te mantenía conectado con tu madre, por eliminar todo lo que era de ella, todo lo que nos pertenecía». Tragó con dificultad. «Destruí sus recuerdos porque no podía soportar el dolor. Cada recuerdo me desgarraba por dentro, y cuando tú llorabas, yo escuchaba sus últimos momentos. Revivía el accidente una y otra vez contemplando mi terrible error. Las lágrimas comenzaron a brotar sin control. Te fallé a ella, luego te fallé a ti, pero ya no quiero continuar por ese camino». Bruno observó cómo su padre apretaba los dedos contra sus piernas, evidentemente conmovido. Su corazón palpitaba con fuerza dentro de su pecho. Podía creer en sus palabras. Su padre realmente cambiaría. Era sincero su deseo de transformación. Algo en su interior seguía temblando con incertidumbre. Intentó hablar, pero las palabras se negaron a salir. El dolor permanecía fresco, la herida aún sangraba. Sus ojos se apartaron momentáneamente de su padre, buscando la mirada de la niña. Francisca se aproximó con suavidad, se arrodilló junto a él y murmuró: «Está haciendo un esfuerzo sincero, Bruno. Comprendo tu dolor, sé lo difícil que es, pero a veces dar una nueva oportunidad puede ser el primer paso hacia la curación». Los ojos del niño brillaron ante el peso de aquellas palabras y ella añadió dulcemente: «Quizás valga la pena intentarlo». Bruno inspiró profundamente, vaciló un momento más y finalmente enfrentó la mirada de su padre con una mezcla de dolor y coraje. «Quiero intentarlo también», pronunció con voz temblorosa, y lentamente, como redescubriendo el significado del perdón, extendió su mano. Gonzalo tomó aquella pequeña mano entre las suyas como si sostuviera algo sagrado. El niño se inclinó hacia adelante. Se fundieron en un abrazo, inicialmente titubeante, pero que pronto se transformó en algo más profundo, más intenso, reconfortante, sanador. Un abrazo entre dos almas heridas que elegían comenzar de nuevo. Francisca se retiró silenciosamente, permitiéndoles vivir ese momento íntimo. Por primera vez desde el accidente, padre e hijo se abrazaban sin el peso de la culpa, sin máscaras, sin temor, solo dos corazones fragmentados, comenzando a sanar juntos. A la mañana siguiente la mansión parecía menos sombría. Continuaba siendo inmensa, seguía siendo silenciosa, pero algo había cambiado en el ambiente, como si una barrera invisible se hubiera disuelto durante la noche. Francisca llegó temprano. Llevaba en su mochila unas tijeras de punta redonda, varios lápices coloridos, cinta adhesiva y papel reciclado cuidadosamente seleccionado. Gonzalo la recibió en la entrada todavía con expresión melancólica, pero su mirada se había suavizado notablemente. En su habitación, Bruno aguardaba con el sobre desplegado sobre la cama conteniendo la fotografía de su madre, meticulosamente restaurada, sus fragmentos unidos con cinta transparente. Las marcas de las roturas persistían, pero la sonrisa radiante de Mariana permanecía intacta. «Hoy comenzaremos a reparar aquello que está en nuestras manos arreglar», anunció Francisca con una dulce firmeza que revelaba su experiencia. Los tres se acomodaron en el suelo de la habitación. Bruno sostenía el retrato de su madre como si fuera un fragmento precioso de su esencia. Gonzalo, sentado junto a él, observaba en silencio contemplativo.
Francisca sugirió con entusiasmo: crearemos un mural dedicado exclusivamente a ella, un espacio para los recuerdos hermosos, para honrar lo vivido y dar cabida a nuevas posibilidades. Bruno buscó la aprobación en los ojos de su padre. Gonzalo respondió con un asentimiento silencioso, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Comenzaron adhiriendo fotografías antiguas, que Francisca había ayudado a imprimir, algunas recuperadas de archivos digitales, otras recreadas mediante recuerdos y dibujos detallados. Bruno plasmó la imagen de su madre con sus características distintivas, sus aretes grandes, su vestimenta favorita y su sonrisa espontánea. Gonzalo, después de dudar, brevemente tomó una hoja y escribió con letra temblorosa: «Perdóname por no haber sabido seguir adelante sin ti». Permaneció contemplando sus palabras en silencio reflexivo. Francisca colocó delicadamente el mensaje en la parte superior del mural como encabezado. «Mural de los recuerdos», se inscribió arriba, transformando ese espacio vacío en un santuario viviente. Mientras exploraban cajas antiguas juntos, Bruno comenzó a experimentar sensaciones olvidadas. Primero fue como una suave caricia en sus pantorrillas, seguida de un cosquilleo sutil ascendiendo por sus pies. Detuvo sus manos por un instante, confundido por una sensación inesperada. «¿Qué está pasando?», se preguntó internamente. Era una percepción extraña pero reconocible, como si sus extremidades dormidas durante tanto tiempo comenzaran a despertar lentamente. La circulación parecía restablecerse gradualmente. Sus párpados se movieron rápidamente. Su pulso se aceleró. No pronunció palabra, pero en su interior algo le indicaba que esto era auténtico. Una transformación sutil comenzaba a manifestarse. Francisca lo observó discretamente, notando el asombro reflejado en su expresión. Mantuvo su silencio y continuó con la tarea de adherir las ilustraciones. Gonzalo permanecía sentado en el suelo, rodeado por memorias que él mismo había intentado sepultar. Por primera vez el miedo fue reemplazado por una sensación de paz. Su pequeño mostraba más vitalidad, más presencia, como si el ambiente mismo estuviera devolviendo paulatinamente la movilidad a lo que antes permanecía inmóvil. Durante la tarde colocaron un marco alrededor del mural de los recuerdos. Francisca tomó una cinta carmesí y la dispuso como un moño festivo. «Ahora está preparada para la celebración», expresó. Gonzalo se incorporó con cuidado, deslizó sus dedos sobre las ilustraciones y fotografías antes de dirigir su mirada hacia su hijo. «Esto debimos haberlo realizado mucho antes». Bruno permaneció en silencio, pero su mirada comunicaba todo. En ese mural cubierto de papel y cinta adhesiva residía más verdad que en todos los meses posteriores a la pérdida. Las horas transcurrieron lentamente ese día. Entre sonrisas sutiles, miradas húmedas y abrazos cautelosos, algo comenzó a restaurarse. No era simplemente una pared decorada, era el tributo a una mujer amada. Era la historia de una familia fragmentada intentando recomponerse. Y durante ese proceso, sin necesidad de palabras, Bruno percibía cada momento con mayor claridad. Sus pies comenzaban a recuperar la sensibilidad. El calor y la vitalidad regresaban mientras su fe se fortalecía. Esa mañana Francisca ingresó a la habitación de Bruno sosteniendo un ramo de flores silvestres. Su mirada reflejaba una seriedad inusual. Se acomodó suavemente junto al niño y tras una breve pausa preguntó: «Bruno, ¿puedo hacerte una propuesta?». Él alzó la vista con curiosidad. «Hemos creado momentos hermosos aquí, pero existe un lugar que aún aguarda su visita». Gonzalo, quien escuchaba atentamente desde el umbral, se aproximó con pasos pausados. Francisca los contempló con una mezcla de ternura y determinación. «Es necesario que visiten la tumba de Mariana no para despedirse, sino para expresar todo aquello que permanece aprisionado aquí dentro». Rozó suavemente el pecho de Bruno con sus dedos y señaló también a Gonzalo. Un prolongado silencio invadió la habitación. Gonzalo apartó su mirada mientras Bruno inclinaba la cabeza. Por un momento pareció que ninguno respondería. Sin embargo, como si algo delicado se hubiera quebrado, Bruno murmuró: «Quiero ir». Gonzalo inspiró profundamente y asintió con lentitud sin pronunciar palabra. Era como si ambos comprendieran que este momento era inevitable y quizás fundamental.
Más tarde el automóvil avanzaba despacio por el sendero del cementerio entre sombras y flores dispersas. Bruno viajaba en el asiento trasero junto a Francisca mientras Gonzalo conducía. El silencio reinaba, pero ahora transmitía una sensación diferente, la del coraje. Arribaron a la tumba de Mariana poco antes del mediodía. Aunque el cielo lucía despejado, una brisa helada soplaba entre los cipreses. La lápida sencilla y elegante mostraba una fotografía de la mujer sonriente en el centro y debajo, una inscripción concisa: El amor es lo que perdura. Bruno permaneció estático ante la imagen de su madre con los ojos ardientes. Gonzalo a su lado parecía luchar por respirar como si el aire fuera 3 veces más pesado. Francisca depositó el ramo junto a la lápida y se alejó discretamente, permitiéndoles vivir ese momento íntimo. Fue entonces cuando Gonzalo se desplomó de rodillas. Las palabras brotaron como angustia pura. Mariana, amor mío, perdóname. Perdóname por distraerme del camino, por permitir que una discusión insignificante fuera nuestro último diálogo. Las lágrimas ahogaban sus palabras. Depositaste tu confianza en mí y te defraudé. Lo arruiné todo, absolutamente todo. Y después de perderte me desmoroné. Alejé a Bruno porque lo veía a él, te veía a ti en él. Observaba tu sonrisa, tu mirada, y eso me destrozaba por dentro. Se inclinó ante la lápida. Pero Bruno está aquí, Mariana, y estoy esforzándome por ti, por él. Te prometo por todo lo que soy que seré el padre que tú siempre soñaste para nuestro hijo. Bruno comenzó a sollozar intensamente con los hombros estremecidos. Entre lágrimas logró susurrar: Mamá, te he extrañado tanto, tanto. Y me esforcé por mantenerme fuerte. Intenté ser lo que papá esperaba de mí, pero el dolor era insoportable. Cerró los ojos con fuerza. Deseaba que te hubieras quedado con nosotros. Anhelaba tus abrazos. Quería mostrarte mis creaciones, mi habitación, mi día a día, pero te marchaste y creí que no debía llorar por ti. Pensé que extrañarte era algo vergonzoso. Dirigió su mirada húmeda hacia su padre. Pero ahora él está intentándolo. Y yo también me estoy esforzando, porque tú lo merecías, una familia que jamás se diera por vencida. Francisca se aproximó silenciosamente y entrelazó su mano con la de él. Gonzalo observó a su hijo arrodillado junto a él, y ambos se fundieron en un abrazo. Un abrazo profundo cargado de todas las palabras nunca pronunciadas. Allí ante la lápida 2 hombres quebrados comenzaban a reconstruirse, y fue en ese preciso momento, entre lágrimas y memorias, que Bruno percibió algo distinto, una sutil vibración en sus pies, tan delicada como la brisa que mecía las flores. Sus ojos se abrieron asombrados. Guardó silencio, pero su corazón latió con más intensidad. Era como si el amor que persistía incluso en la ausencia hubiera comenzado a despertar algo en su interior, una promesa silenciosa de que lo imposible quizás no fuera tan inalcanzable. El cielo lucía extraordinariamente azul aquel domingo. Las nubes semejaban encajes flotantes en las alturas, y el viento soplaba gentilmente como bendiciendo todo a su paso. Gonzalo, sosteniendo una cesta de picnic y un mantel a cuadros doblado bajo el brazo, caminaba por el parque con paso decidido y una ligereza que no mostraba desde hacía mucho tiempo. Francisca caminaba junto a él, su bata blanca improvisada danzando con la brisa mientras Bruno los acompañaba en su silla de ruedas, pero ahora sus ojos reflejaban algo diferente. Había un destello especial, una chispa de esperanza y una sutil sonrisa que se hacía más presente cada día. Era la primera ocasión en mucho tiempo que Gonzalo organizaba algo así. No había personal de servicio, ni seguridad, ni formalidades, solo ellos 3, él, su hijo, y la pequeña que había transformado sus vidas. Dispusieron el picnic bajo la sombra de un árbol majestuoso, cuyas hojas se mecían suavemente con el viento. Francisca aportó recipientes plásticos llenos de fruta cortada. Gonzalo trajo el jugo de uva que tanto adoraba Mariana, y Bruno sosteniría en su regazo un cuaderno repleto de dibujos que él y la niña habían creado juntos durante las semanas anteriores. Era una simplicidad que Gonzalo jamás hubiera apreciado antes. Ahora lo significaba todo. Por primera vez rieron juntos como una verdadera familia.
Francisca compartió bromas inocentes. Gonzalo luchó torpemente con el termo. Bruno dibujaba en el momento creando historias. El sol les acariciaba los rostros con dulzura. Fue entonces cuando una mariposa se posó inesperadamente sobre la rodilla de Bruno. Contempló al delicado ser de alas verde-amarillas con asombro, como si fuera un mensaje del más allá. Intentó ahuyentarla suavemente cuando lo sintió un calor intenso, profundo, ascendiendo desde sus piernas, atravesando sus rodillas, invadiendo su cuerpo como una corriente eléctrica, pero sin dolor. Era como si la vida retornara célula por célula. Los dedos de sus pies se movieron, después los tobillos. Bruno abrió los ojos desmesuradamente desconcertado. Francisca lo notó. Dejó caer el trozo de manzana que sostenía. Bruno permaneció en silencio absorto. Respiró profundamente, aferró los reposabrazos con fuerza, todo su cuerpo temblaba, y entonces, como impulsado por una fuerza superior, apoyó un pie en el suelo. Primero el pie derecho, después el izquierdo. Gonzalo se giró confundido. Al ver a su hijo erguido, el aire abandonó sus pulmones. Bruno temblaba, pero ahí estaba de pie, independiente, vivo. Gonzalo corrió hacia él con las manos cubriendo su rostro asombrado, la expresión congelada por la sorpresa. Dios santo, Bruno, mi Bruno. Francisca también se incorporó, sus ojos brillantes de lágrimas, exhibiendo la sonrisa más radiante que el mundo hubiera contemplado. Bruno avanzó un paso, luego otro. Se desplomó sobre sus rodillas, pero soltó una carcajada. Una risa pura mezclada con lágrimas de alegría. Gonzalo lo sujetó antes de que cayera completamente. Envolvió a su hijo en un abrazo con toda la intensidad que poseía. Ambos lloraban, reían, temblaban juntos. Las palabras resultaban insuficientes para describir aquel momento extraordinario, pero no eran necesarias. Era un milagro absoluto, perfecto. Gonzalo se volvió hacia Francisca sin soltar a su hijo, los ojos desbordando emoción. Tú sanaste a mi hijo. Ella se aproximó, se inclinó junto a ellos y susurró suavemente. Solo curé su corazón. El resto lo logró él con tu amor. Los ojos de Gonzalo se inundaron nuevamente. Observó a Bruno, quien le devolvía la mirada con profunda gratitud. Aquel niño que había permanecido silencioso, inmóvil, quebrado, ahora estaba completo, y todo comenzó con una pequeña que se atrevió a soñar. Allí, en el corazón del parque, entre el susurro de las hojas y las risas, el tiempo se detuvo, y por primera vez desde la tragedia, el universo recuperaba su sentido. Todavía abrazado a su padre con el cuerpo ligeramente tembloroso, y las piernas sosteniendo su peso por primera vez en meses, Bruno cerró los ojos brevemente. Era como si su corazón quisiera preservar ese instante, en un cofre dorado justo allí en el centro de su pecho. Francisca, a su lado, los contemplaba con una dulce sonrisa y ojos húmedos. El mantel del picnic permanecía extendido sobre el césped. El sol aún derramaba su luz dorada sobre ellos, pero el universo había experimentado una transformación irreversible. El pequeño que había perdido su camino ahora se había levantado. El padre que había olvidado amar había redescubierto su corazón. Y aquella misteriosa niña había sido el puente para sanar sus almas rotas. Al caer la tarde, ya en la mansión, una brisa delicada se colaba por las ventanas abiertas. Francisca descansaba en el sofá de la sala, abrazando con ternura su pequeño cuaderno de notas. Su bata, aún sobre sus hombros, mostraba las huellas del día, manchas de hierba y restos del jugo derramado en el parque. Sus ojos se posaban en la fotografía de la pared de los recuerdos, ahora iluminada por pequeñas luces, como un altar sagrado de memorias. Con serenidad cerró su cuaderno y murmuró para sí misma: «Mi propósito aquí ha llegado a su fin». Con movimientos pausados comenzó a recoger su mochila. En ese preciso instante, Bruno apareció en la sala. Sus pasos, aunque todavía inciertos, mostraban una nueva determinación. Al encontrar a Francisca preparándose para partir, se detuvo desconcertado. «¿Nos vas a dejar?», preguntó con voz suave pero cargada de emoción. Francisca se giró hacia él con una mirada llena de dulzura y paz. «Vine para ayudarte a redescubrir tu esencia interior. Ahora lo has logrado. Has recuperado tu verdadero ser. Y ambos
han vuelto a encontrarse. Gonzalo emergió silenciosamente tras su hijo, escuchando cada palabra con ojos brillantes. Se acercó a la niña y con voz temblorosa pero decidida expresó: «Francisca, tengo algo que pedirte. No como alguien que recibió tu ayuda, sino como un padre, como alguien que ha visto cómo transformaste nuestro hogar. Quisiera que te quedaras con nosotros, no por deber, sino como parte de nuestra familia». El tiempo pareció detenerse en ese instante. Francisca los miró asombrada, especialmente a Bruno, quien sonreía con lágrimas de felicidad. Ella respiró profundamente y respondió: «Sí me quedaré. Quiero quedarme con ustedes». Bruno se abalanzó hacia ella, envolviéndola en un abrazo intenso. Gonzalo los rodeó a ambos con sus brazos, creando un momento eterno. En ese instante algo mágico e indescriptible se selló entre ellos. Ya no existían deudas pendientes, ni barreras que los separaran, ni dolor contenido, solo quedaba un vínculo inquebrantable, un sentido de pertenencia y el inicio de una nueva historia, no porque hubieran olvidado su pasado, sino porque ahora sabían transformar la melancolía en amor verdadero. La mansión que antes se sentía fría y desolada, ahora vibraba con energía en cada rincón, como si todas sus ventanas finalmente se hubieran abierto al mundo. Más tarde esa misma noche, Bruno subió las escaleras por sí mismo. Paso a paso se sentó en su cama y contempló el cielo a través de la ventana. En el exterior un manto de estrellas cubría el firmamento. Desde la planta baja se escuchaban las risas de Gonzalo, respondiendo a los comentarios de Francisca. Era un sonido nuevo en aquella casa, y al mismo tiempo parecía ser el sonido que siempre debió existir allí. El niño sonrió no solo con sus labios, sino con todo su ser. Se sentía ligero, liberado, en completa paz. Y mientras sus párpados se cerraban pensó: «Mamá estaría feliz, muy feliz». Y en ese hogar donde antes solo habitaba la pérdida, floreció una nueva familia no perfecta, no convencional, sino construida con decisiones, reencuentros y segundas oportunidades. Una familia reconstruida no con cemento, sino con abrazos, no con paredes, sino con presencia. Y en su centro, una niña que llegó sin nada y lo transformó todo. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video.